Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo básico, unidad curricular Pensamiento Estratégico Matemático. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el Ejecutivo Nacional para el resguardo de nuestra salud. De forma general, en esta unidad apreciaremos la matemática como el lenguaje cuantitativo de la naturaleza. Para nosotros es legal e inmutable en todo el ámbito del universo que conocemos. La perciben los seres racionales en la escala propia de su sensibilidad racional. Aquí estudiaremos sus conceptos fundamentales. Nuestras clases serán un plan de preparación en el que a través del recorrido por la formación que han recibido en su trayecto por la educación media, cada uno de ustedes pondrá en evidencia su creatividad, su capacidad de aplicar conocimientos matemáticos a situaciones cotidianas y sus destrezas en las operaciones. Las situaciones problemáticas que presentaremos requerirán mucho más de su capacidad para recordar conocimientos adquiridos. Los problemas y preguntas requerirán de ustedes el uso de comprensión, síntesis y juicio crítico. Así se estará contribuyendo a orientar su manera de estudiar. Seguramente han sentido a lo largo de sus estudios que el aprendizaje de la matemática estuvo sujeta a tantos misterios, mentiras, calumnias, escalofríos, temores, juicios, prejuicios y angustias. Es hora de dejar todo eso en un tiempo pasado. Todo esto está muy lejos de la verdad. La matemática es una verdadera aventura. Entonces, ¿es en realidad difícil la matemática? Diríamos que es un conocimiento profundo y fecundo que nos ofrece dificultades. Y esto es un reto que todos, sin distinción, podemos superar. Tengan confianza en ustedes mismos. ¿Cuál es el secreto? Bueno, que el razonamiento matemático debe ser ordenado, secuencial, seguro, abarcador y separador a la vez. Así ustedes aprenderán a estudiar matemáticas. Esta es la clase número 1 sobre nociones básicas de la matemática como ciencia en constante evolución histórica, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, conversaremos sobre la matemática como ciencia en constante evolución histórica, en donde haremos un viaje a través del tiempo recorriendo la evolución de esta ciencia para las diferentes civilizaciones. Como segundo tema, tenemos la utilidad y vinculación de las matemáticas con otras disciplinas y observaremos cómo y por qué esta ciencia es la madre de otras ciencias existentes. Y para terminar, revisaremos las repercusiones de la matemática en la sociedad y cómo ésta nos ha aportado la inteligibilidad del universo mediante la razón y precisamente mediante la razón cuantificadora. Específicamente, los objetivos de esta teleclase son conocer las principales civilizaciones en las que se originaron el nacimiento y los más grandes avances de la matemática para observar su evolución como ciencia. Nuestro segundo objetivo es comprender que la matemática es el cimiento de todas las ciencias exactas y su estudio desarrolla en el hombre el pensamiento abstracto, inductivo, analógico y deductivo. Y nuestro tercer objetivo, analizar las repercusiones de la matemática en la sociedad. Y es así como damos inicio al primer momento de esta teleclase, con nuestro tema número 1, conociendo la matemática como ciencia en constante evolución. Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento de las matemáticas, han evolucionado basándose en las cuentas, el cálculo, las mediciones, junto con el estudio sistemático de la forma y el movimiento de los objetos físicos. Las matemáticas, desde sus comienzos, han tenido un fin práctico. Podemos apreciar en pantalla una línea de tiempo muy resumida por las limitaciones de tiempo con las que contamos, en la que ubicamos su nacimiento en la antigüedad. El hombre se establece en la ribera del río Nilo, en el antiguo Egipto. Observa los cambios en su entorno. Se comienzan a aplicar medidas de longitud en referencia al cuerpo. Palmo, cúbito, eran algunas de estas medidas. Sabemos que en Egipto
se encontraron grandes desarrollos arquitectónicos y estructurales que se basaron en las matemáticas para su desarrollo. Luego, más adelante, vemos que la cultura babilónica registra datos y operaciones aritméticas en tablillas de arcillas. Ellos establecen el sistema numérico en base a 60. Se conocía como el sistema numérico sexagesimal. Ellos crearon el calendario lunar, tuvieron grandes avances en este sentido también. Los griegos extendieron su imperio hasta Mesopotamia y en Grecia encontramos entonces más adelante que Pitágoras fue uno de los más grandes exponentes de la matemática griega. Se destacaron en geometría, así como también fueron importantes astrónomos. Más adelante, los chinos desarrollaron un sistema numérico muy práctico, representado por barras. Carecían del número 0. Ellos inventaron el ábaco. Los hindúes fueron los primeros en utilizar el número 0. Innovaron entonces utilizando también números negativos. Y los árabes, que fueron grandes influentes en nosotros, en nuestra cultura occidental, fueron los creadores de nuestro sistema numérico. Desarrollaron el álgebra elemental, tuvieron grandes desarrollos también en el conocimiento de nuestro universo, fueron grandes astrónomos. La Edad Media fue un periodo de letargo intelectual, en donde la religión ejercía un poder total. Al finalizar este periodo, el hombre comenzó a preocuparse por su propia existencia. Posteriormente, en la época del Renacimiento, el ser humano se preocupó de volver a estudiar y desarrollar las artes y las ciencias. Este movimiento se expandió por toda Europa, retomándose los estudios del álgebra y la geometría. En los siglos XVI y XVII, de la mano de varios matemáticos pioneros, se van generando los actuales símbolos empleados en el álgebra y la aritmética. Hablamos del signo más, el signo de resta, los signos de multiplicación, los exponentes, las igualdades, todos esos símbolos con los que nos hemos ido relacionando a lo largo de nuestros estudios matemáticos. La matemática es la base para el desarrollo de la tecnología y por eso vemos que en el siglo XX y en el siglo XXI la tecnología que hoy conocemos, más la que está desarrollándose y está por venir, está basada en desarrollos matemáticos. Recordemos que el principio en el que se basan los sistemas computacionales están basados en sistemas binarios. Eso lo fuimos viendo en el transcurso de nuestros estudios por la educación media. Ya partiendo de allí, podemos afirmar que todos los avances tecnológicos en materia de computación y programación vienen de cimientos matemáticos, no solo los sistemas binarios. También hablamos de que toda la lógica de la programación está centrada en lo que es el pensamiento abstracto, que es en el que se fundamenta la matemática también. El pensamiento lógico es el que da pie a que los programadores puedan desarrollar sus algoritmos adelantándose a la resolución de los problemas que tienen que ofrecer a la sociedad que está esperando de que la mayoría de las soluciones en los campos tecnológicos vienen dadas de aplicaciones. Todas las aplicaciones que trabajamos, que utilizamos en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, en las computadoras, todas ellas son programadas por personas que han estudiado las ramas de la informática, de las ciencias de la computación y son capaces entonces de ofrecer soluciones a diferentes aspectos de la vida a través de estas aplicaciones que encontramos ya desarrolladas. Todas tienen características de nacimientos de pensamientos lógicos y abstractos. Todo este desarrollo viene dado por las matemáticas, por la matemática que conocemos hoy en día. También sabemos que todo lo que tiene que ver con el hardware de los equipos de computación, su funcionamiento físico, las características físicas de los materiales, la conductividad de los elementos con las cuales ellos están desarrollados. Son características físicas, pero que por supuesto la física, y eso lo vamos a ver más adelante, se apoya en la ciencia de la matemática para poder dar respuesta a sus interrogantes, para poder dar respuesta a las características que debe desarrollar la misma. Sabemos entonces con claridad que todo el futuro de la tecnología, que la humanidad está esperando ver cómo sigue desarrollándose, sigue estando cimentada, sigue estando basada en la matemática. Es así como vamos a continuar estudiando. La matemática nos va a seguir ofreciendo respuestas. Sabemos que hay científicos que continúan desarrollando nuevos planteamientos, nuevas visiones y
no nos vamos a quedar con solamente lo que conocemos, son muchas más las aristas que vamos a ver gracias al desarrollo matemático de la humanidad. Con esto finalizamos el momento 1 y damos inicio ahora al segundo momento, comprendiendo la utilidad y vinculación de la matemática con otras disciplinas. Observaremos cómo y por qué esta ciencia es la madre de otras ciencias existentes. La matemática es una ciencia capaz de ayudarnos en la comprensión del universo en muchos aspectos. Es en realidad el paradigma de muchas ciencias y un fuerte auxiliar en la mayor parte de ellas. Gracias a sus modos de proceder mediante el razonamiento simbólico, sobrio, con el que trata de modelizar diversas formas de ser del mundo físico e intelectual. Es por esto que debemos recordar cuando estudiábamos, por ejemplo, física y teníamos que realizar despejes de ecuaciones de esa área específica del conocimiento, encontrábamos las igualdades, encontrábamos fracciones, encontramos toda la simbología que aprendimos en matemática. Igualmente cuando hacíamos balances en química. Cuando nosotros trabajamos otras ciencias exactas, estamos siempre utilizando modelos matemáticos y procedimientos matemáticos para llegar a los resultados de estas. Los mecanismos que usa el hombre para el estudio de las ciencias y la filosofía no son diametralmente opuestos, como afirma la creencia popular. La palabra filosofía significa amor al conocimiento, de modo que el filósofo es tan inquieto como el científico y se pregunta permanentemente los por qué y para qué, y se cuestiona el origen y el fin del hombre y de la vida. Esas inquietudes lo mueven a investigar, respondiendo y generando diferentes teorías orientadas según sus investigaciones y ciertamente teñidas por sus creencias o ideologías. Todos conocemos que los primeros filósofos fueron excelentes matemáticos, geómetras, biólogos o astrónomos. Por ejemplo, Sócrates, un filósofo griego nacido en Atenas, fue el fundador de la mayéutica o método socrático, que se basaba en la inducción, es decir, un razonamiento puro mediante el cual se llegaba a la solución de sus preguntas y así le hacía saber a sus discípulos para dirigirlos hacia el punto de solución. Mediante el estudio del análisis matemático, se profundiza la comprensión de funciones en todas las dimensiones, no solo usando el cuerpo de los números reales, sino también haciendo uso de los números imaginarios. El matemático no estudia exclusivamente lo finito, sino que analiza el comportamiento funcional y el infinito, tanto positivo como negativo. Por lo tanto, trasciende al mundo real y tangible y predice comportamientos en un mundo abstracto, muchas veces de múltiples dimensiones. Las funciones matemáticas y las operaciones algebraicas sirven para explicar fenómenos de la naturaleza, tanto físicos como químicos, como lo decíamos anteriormente, incluyendo los fenómenos climatológicos, los fenómenos geográficos, los fenómenos económicos. Todos estos son demostrados mediante modelos matemáticos. La matemática necesita estar presente en todas las ciencias, incluso no solamente en las ciencias técnicas, también en las ciencias humanísticas. Vemos cómo la matemática necesita estar presente para demostrar sus postulados. Al matemático lo impulsa la búsqueda del saber y fortalece con sus cálculos los descubrimientos de otras ciencias. El hombre piensa y al hacerlo pone en marcha una enorme energía que destina hacia diferentes objetivos. El matemático es en parte un filósofo del pensamiento abstracto, pues trata a través de los diferentes postulados y axiomas ir concatenando sus saberes para conocer cada vez más. La matemática es el cimiento de todas las ciencias exactas y su estudio desarrolla en el hombre el pensamiento abstracto, inductivo, analógico y deductivo. La esencia de la deducción la despierta el trabajo de pensar y no es necesario ser científico para ello. Todo ser que piensa deduce y genera estrategias usando los mecanismos que las matemáticas despertaron. Podemos decir que esta ciencia es madre del resto de las ciencias, tales como la física, la química y sus derivadas, pues ellas hacen uso de sus recursos para fundamentar sus descubrimientos. Así tenemos que no solamente las ciencias se fundamentan o necesitan nutrirse de la matemática, también tenemos que en nuestro día a día, en nuestro accionar, necesitamos el uso de las matemáticas para que nuestro pensamiento abstracto se desarrolle. Cuando decimos esto,
¿A qué nos referimos? Nos referimos a que para nosotros planificar el día de mañana o los momentos que siguen al día que está transcurriendo, cuando nosotros hacemos eso y nos adelantamos a planificar lo que necesitamos hacer, estamos haciendo uso del pensamiento abstracto y las matemáticas desde allí están presentes en nuestra vida. Cuando nosotros identificamos números en la calle, como la placa de un vehículo, nuestra cédula de identidad que proporcionamos para algún trámite, cuando hacemos algún cálculo en nuestros estudios, en nuestro trabajo, cuando sacamos las cuentas de las compras que realizamos, cuando llegamos a un balance de nuestras finanzas, cuando nosotros necesitamos identificar cualquier cosa que se cuantifique de la naturaleza y de la vida cotidiana, allí estamos haciendo uso de la matemática y la matemática está dándonos respuestas y soporte cada día. Así que no lo olviden, no estamos exentos de la matemática. Aquellas personas que a veces dicen, no tengo nada que ver con la matemática, todos tenemos que ver con la matemática en cada minuto de nuestra vida. Les voy a presentar una situación a la que quiero que presten especial atención. Vamos a observar cómo un mismo cuadrilátero puede tener diferentes significados a nuestros ojos y cómo lo podemos nosotros analizar. Tenemos un rectángulo, que es un cuadrilátero con 4 ángulos rectos. También tenemos un rombo, que es un cuadrilátero con 4 lados iguales. Y tenemos un cuadrado. Podemos decir del cuadrado que es un rectángulo con 4 lados iguales o un rombo con 4 ángulos rectos. Lo podemos repasar de nuevo. Cuadrilátero con 4 ángulos rectos es un rectángulo. Un cuadrilátero con 4 lados iguales, que es un rombo. Y un rectángulo con 4 lados iguales o un rombo con 4 ángulos rectos nos representa un cuadrado. Esto quiero presentárselos para que su mente esté muy abierta y despierta y su creatividad esté presente. Cada vez que se le presente un problema matemático, una situación en la que la matemática los va a ayudar a llegar a un resultado concreto. Analícenlo una y otra vez y se van a dar cuenta que su mente debe estar bien abierta y despierta para caminar con éxito en el transitar de lo que va a ser este módulo en el que vamos a estar repasando la matemática que hemos aprendido en nuestras vidas. En este segundo momento nosotros llegamos a una conclusión y fue que realmente la matemática es la madre de las demás ciencias exactas. La matemática es necesaria para que las demás ciencias puedan responder a las interrogantes y problemas que se les presentan. Nos recordamos en ese momento como cuando estudiamos física y como cuando estudiamos química y biología, necesitamos hacer uso de modelos matemáticos como por ejemplo, encontrar una incógnita que está inserta en una ecuación y esa ecuación necesitamos despejarla para conocer esa incógnita y entonces allí recordamos cómo el uso de los símbolos matemáticos y de los principios matemáticos son los que nos ayudan a desarrollar esos resultados. Con esto cerramos el segundo momento y damos inicio al tercer momento de nuestra clase, analizando las repercusiones de la matemática en la sociedad. La matemática ocupa un lugar muy importante en nuestra cultura. La misma ha llegado a ocupar un lugar central en la civilización actual, y esto por motivos muy diversos. Es un modelo de pensamiento, por sus cualidades de objetividad, consistencia, sobriedad, las cuales le dan un lugar bien preeminente entre las diversas formas que tiene el pensamiento humano de arrastrar los problemas con los que se enfrenta. Podemos estar seguros que de utilizarse modelos matemáticos o estructuras de pensamiento abstracto, estratégico, matemático, podemos llegar con buen término a la solución de diferentes situaciones. Si nosotros nos acostumbramos a estudiar no solamente la matemática, sino las diferentes áreas de aprendizaje con esta misma estructura, podemos dar por sentado que tendremos un éxito garantizado en el desenvolvimiento de nuestro aprendizaje en nuestras áreas de formación que hemos escogido estudiar. Asimismo, también es una actividad creadora de belleza, en la que se busca una cierta clase de belleza intelectual, solamente accesible, como Platón afirmaba, a los ojos del alma. Y en esto consiste en el fondo la fuerza motivadora y conductora siempre presente en los esfuerzos de los grandes creadores de la matemática. Si cada uno de nosotros lograra ver la matemática con estos ojos del alma, como Platón decía, nuestro mundo entero va a cambiar. Comenzaremos a ver las cosas de forma diferente y la armonía se va a manifestar en cada una de las actividades
que se pueden realizar en nuestra vida cotidiana. Es un potente instrumento de intervención en las estructuras de la realidad a nuestro alrededor, ayudando en la aplicación de modelos fidedignos al mundo, tanto físico como mental. En realidad, bien se puede afirmar que la mayor parte de los logros de nuestra tecnología no son sino matemática, encarnada con la medición de otras ciencias. Nosotros podemos recordar lo que hemos hablado en momentos anteriores de nuestra clase, de cómo para lograr estos avances tecnológicos que hoy tenemos en nuestras manos, se hacen presentes desde los sistemas binarios de representación numérica hasta lo que es la lógica utilizada en la programación y las características físicas cuantificables con matemáticas que están presentes en la producción de los hardware de los diferentes implementos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Es una actividad profundamente lúdica, tanto que en los orígenes de muchas de las porciones más interesantes de la matemática, el juego ha estado presente, siempre de forma muy activa. Por ejemplo, la teoría de números combinatoria, la probabilidad, la topología, están siempre en intensa presencia. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, cuando jugamos un juego de mesa, todos están estructurados en números, en utilización de números, siempre allí presentes. En los deportes, las personas que les gustan los deportes saben que todo el desempeño de los deportistas, por ejemplo, en el béisbol se mide en averaje, se trabaja con estadísticas, en el atletismo, en el baloncesto, en todos los deportes que necesitan tener un resultado para determinar un ganador del mismo, la matemática siempre está allí, siempre está presente y es en la que se basa todo el sistema de enumeración que puede identificar quién gana y quién pierde en una determinada actividad deportiva. A las personas que les gusta, por ejemplo, la política, saben que siempre los números son muy importantes. Están allí para darnos indicadores, indicadores que nos permitan definir estrategias a seguir. Esta intensa presencia de la matemática en nuestra cultura no es algo que vaya menos, sino todo lo contrario. A juzgar por las tendencias que se manifiestan cada vez con más fuerza, parece claro que el predominio de la intelección matemática va a ser un distintivo bien patente en la civilización futura. Estamos concluyendo nuestro tercer momento de esta primera clase y podemos resumir de lo que hemos conversado al respecto que la matemática está presente en cada momento de nuestra vida, que la matemática ha sido un pilar fundamental en nuestra cultura para darnos los avances que la humanidad presenta hasta este momento. Avances en materia de la ciencia, avances en materia humanísticos, pero en general en todos tenemos la presencia de la matemática allí omnipresente. ¿Por qué? Porque esta nos permite el pensamiento abstracto, estratégico, nos permite planificar, nos permite adelantarnos, nos permite abrir nuestra mente, tener creatividad, resolver problemas que se nos presentan con diferentes puntos de vista. Todo esto nos lo ha dado la práctica de la matemática a través de todos los tiempos en la humanidad. A veces hacemos muchísimos ejercicios de matemática para adiestrarnos, para prepararnos, para presentar un examen, pero no sabemos que lo que estamos haciendo es preparar y desarrollar nuestra mente para ser seres humanos integrales, que esto nos da un dominio y una agilidad de pensamiento que vamos a necesitar para desarrollarnos en el ámbito de nuestra vida que nosotros deseemos desarrollar. Esta es la importancia que podemos llevarnos en este momento de la matemática como contribución para la sociedad tangible para nosotros, para lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Cómo nosotros estamos incorporando la matemática en nuestra vida y haciendo cada uno de nosotros un mejor país? Bueno, porque sabemos que cuando estamos haciendo uso de esta, cuando nos preparamos, cuando estudiamos, realizamos nuestros ejercicios, hacemos 20 ejercicios de un mismo tipo de pronto solamente lo hacemos para aprender y prepararnos para un examen, pero no sabemos que además, aunado a esto nos está dando un desarrollo y una agilidad a nuestro cerebro que nos va a ayudar a desempeñarnos en todo punto de nuestra vida que nos haga falta desempeñarnos en algún momento dado. Es por esto que les digo que la matemática la trabajemos con amor, con empeño, con constancia, porque son muchos los aspectos positivos que van a dar a cada una de nuestras vidas. Y al aportar algo positivo a nuestra vida, sabemos que cada uno de nosotros
con ese granito de arena, va a llevarnos a construir un mejor país, a construir una mejor sociedad venezolana. Y sabemos que Venezuela está allí para dar aportes al mundo y a la humanidad en su desarrollo y en su crecimiento. Esto es el mensaje que quiero que se lleven de la matemática y sus repercusiones en la sociedad, pero en nuestra sociedad cercana a nosotros, tangible y presente en cada una de nuestras vidas. Analizamos también las repercusiones de la matemática en la sociedad y cómo ésta nos ha aportado la inteligibilidad del universo mediante la razón y precisamente mediante la razón cuantificadora. Allí, dejamos una recomendación de que veamos la matemática con otros ojos y la practiquemos con conciencia de que no solamente estamos incorporando a nuestros conocimientos principios matemáticos o estructuras matemáticas, sino que esto va a abrir nuestra mente y a desarrollarla y a darnos una gran agilidad mental que nos va a ser útil en todo momento de nuestra vida que necesitemos dar respuestas y soluciones. De esta manera ya desarrollamos esta primera teleclase de Universidad en Casa con el tema de la unidad curricular Pensamiento Estratégico Matemático, abordando la enseñanza sobre las nociones básicas de la matemática y como ciencia en constante evolución histórica. Es un momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase de hoy. Conocimos las principales civilizaciones en las que se originaron el nacimiento y los más grandes avances de la matemática para observar su evolución como ciencia. Comprendimos que la matemática es el cimiento de todas las ciencias exactas y su estudio desarrolla en el hombre el pensamiento abstracto, inductivo, analógico y deductivo. Analizamos las repercusiones de la matemática en la sociedad y cómo ésta nos ha aportado la inteligibilidad del universo mediante la razón y precisamente mediante la razón cuantificadora. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Nos vemos en una próxima clase.